Pues vamos al tutorial número 5. En este tutorial vamos a hacer un ejercicio de diseño de logos. Como habréis visto, hay un montón de logos que están definidos por una geometría muy básica, en general también geometrías relacionadas con la geometría sagrada, en el que podríamos dibujar cualquiera de ellos, aunque aparentemente sean aleatorios, con mucha precisión desde el AutoCAD, utilizando líneas auxiliares, utilizando geometría sagrada, como es el caso del McDonald's, y utilizando las herramientas que hemos aprendido hasta ahora de matriz, sombreados, líneas de puntos y relaciones espaciales, círculos, tangencias, diagramas, proporciones, equidistancias, matrices, divisiones de líneas, etc. Si, por ejemplo, dos conceptos básicos para poder utilizar esto: el de la geometría sagrada, y esto también obviamente lo podéis hacer con una matriz o lo podéis hacer haciendo líneas paralelas y recortando. O haciendo una matriz. Geometría sagrada, por ejemplo, si utilizamos un cuadrado, un rectángulo, vamos a hacer, recordad que podéis hacer rectángulo, de dimensiones 10 por 10. Vale. Este rectángulo, si hacemos un círculo desde su punto medio hasta aquí, la línea line, ya voy metiendo comandos y shortcuts, esta línea que va desde aquí hasta aquí, shift para ir en ortogonal, este rectángulo es un rectángulo áureo. ¿Vale? Tenemos que empezar a ver el tema de las capas. Siempre en AutoCAD se trabaja por capas. Hay unas capas de líneas auxiliares, hay unas capas de líneas de figura, hay una capa de acotación, capa de sombreados. De hecho, podéis ver aquí, si yo borro esto, vais a ver aquí despacito, estas son las capas que yo suelo usar de protocolo cuando trabajo con arquitectura. Sección, proyección, carpintería, escalera. Este es mi protocolo para que cada persona que trabaja en el estudio utilicemos todos el mismo protocolo. El color utilizado, el color de impresión. El color 7 es un color que es blanco y es negro. Sobre fondo blanco es negro y sobre fondo negro es blanco, con lo cual siempre utilizamos para la sección, y el grosor de impresión es el punto 25. Se utilizará para muros seccionados. El amarillo saldrá más finito, a punto 1, el de carpintería más fino, los sombreados, los proyectados a 0,0. Aunque pongas 0,0, el grosor no es 0, es muy fino, pero sí que existe. Estos son los códigos de colores que utilizamos. Y como veis, aquí en la arquitectura se ve, si yo le doy a Purge, a Regen, veis que hay líneas auxiliares que son a rayitas, a puntitos, y cada cosa está dibujada en su capa. ¿Cómo funciona la capa? Porque, por ejemplo, si yo selecciono esto, me dice que está por capa y la capa es 3. Y el color de las carpinterías, como bien habéis visto ahí, es el naranja, es el 3. Si yo selecciono, vamos a ver, por ejemplo, selecciono la capa muros, me dice que está la capa sección y el color por capa. Si yo selecciono esta capa, me dice que está en la capa ejes y el tipo de línea es líneas ocultas. Veis aquí que tengo yo unas cuantas líneas, por defecto a vosotros no os aparecerá ninguna. Vamos a ver cómo se hacen distintos tipos de línea. Vamos a trabajar por capas para poder hacer un dibujo de un logo como los que os acabo de enseñar. Entonces, por ejemplo, si yo esta capa quiero que sea, esta línea quiero que sea en un tipo de línea de rayitas, veis que aquí no me aparece ninguna en este archivo. Yo le puedo decir Manage y Load. Load, cargar distintos tipos de línea, por ejemplo esta, ¿no? Aquí veis que hay un montón de tipos de línea. Lo añado y una vez que lo añado le doy a OK. Veis que, claro, es una línea de puntos, pero están tan separados que casi ni se aprecia. Lo mismo, hay que cambiar la escala. Probamos. Si yo le pongo 10,
Fijaros que ni se aprecia, es casi que una línea que no se aprecia, me pasa. Si le pongo punto 1, ahora sí que se ven las rayitas, pero quizás yo lo querría más junto, pues le doy a punto 0,5 y así voy ajustando esto. Lo podemos hacer también desde capas, pero así podéis ir viendo. Para sacar el menú de capas, le doy a Layer y me sale este menú. Aquí no hay ninguna capa creada y yo puedo ir creando nuevas capas. Por ejemplo, la capa 1 va a ser figura. Y a la figura le voy a dar un color amarillo. Creo otra capa, cotas. A las cotas les voy a dar un color rojo. Creo otra capa, auxiliares. Y a los auxiliares le voy a dar un color verde, por capa. ¿Vale? También puedo cambiar aquí el estilo de línea, que todas las auxiliares sean de este tipo. ¿Qué pasa? Que ahí tendría que fijar, si yo ahora esto le digo que se ponga en la capa auxiliares, se me va a poner en verde, supuestamente es de este tipo de línea, pero no se me va a ver porque no tengo ajustado el tamaño de la escala del dibujo que estoy haciendo a la escala de la línea. Por eso yo sí que suelo hacerlo de esta manera, ajustando el estilo de la línea y la escala de tipo de línea desde aquí, ¿vale? Se puede cambiar, ¿vale?, con comandos mucho más avanzados que os diré en su momento, pero de momento no tenéis que hacerlo. Lo de los grosores, ¿os acordáis que al principio os decía lo del doble clic para cambiar los grosores de aquí? No los cambiéis desde aquí. Cuando os enseñe a imprimir, os diré cómo hacer que todo lo que está en amarillo salga más gordito y lo que está en líneas auxiliares salga más fino. Bien, entonces, eso es como la forma de trabajar por capas. ¿Qué implica el trabajar por capas? Que si yo luego, por ejemplo, quiero apagar una capa, quiero decir que desde aquí, fijaros yo todas las capas que tengo, con todas las capas que trabajo, un montón. Si yo cojo la capa de carpinterías, esta, y la apago, la congelo, como quien dice, no se me va a ver, la he apagado, ¿vale? Si yo la vuelvo a encender, desde aquí, la enciendo, se me vuelve a ver. Hay formas más rápidas, ¿no?, para tratarlo con comandos, que por ejemplo este que acabo de hacer se llama freeze y unfreeze. Si yo le doy a freeze, que es congelar una capa, yo por ejemplo congelo esta capa y me desaparece. Si le doy unfreeze, no es freeze, es otro comando que no me lo sé, y si le doy a isolate o lay ISO, mejor dicho, lay ISO, lo que hace es aislarme y solo digo, aíslame esta capa y solo se me ve esta capa. Y lay on lo que hace es volver a activar. El de unfreeze, como no lo utilizo mucho, no sé cómo funciona, pero me vuelvo a meter y en la capa de escaleras le doy aquí y lo vuelvo a activar y listo. Uy, no me ha aparecido, escaleras, no le he dado bien, ¿veis? Le he dado con el Parkinson que tengo, pues va a volver a activar y ahí está. ¿Qué pasa? Que aquí, en un archivo nuevo, yo me tengo que ir creando capa por capa, a no ser que ¿qué? A no ser que yo coja en otro archivo, por ejemplo, yo esto lo pongo aquí, porque si yo me preparo mi archivo con capas y que cada una de estas líneas está en la capa que yo digo, cuando voy a este archivo y doy control V y me pego esto, mágicamente y automáticamente aquí me aparecen todas esas capas. Con lo cual, si ya lo hacéis en un archivo, en todos los archivos de vuestra vida ya lo vais a poder tener y ya lo podéis estar configurando de esta manera. ¿Qué hacemos ahora? Pues podemos insertar imagen, podemos insertar el logo que queráis, que puede ser el que vosotros habéis creado o cualquier otro, y lo que vamos a hacer es meterlo a su tamaño. ¿Qué pasa? Que si es muy grande, lo que vamos a hacer es escalarlos. El comando escalar, que es este de aquí, podemos elegir que este es el punto base y escalar a punto 1. Ese es el factor de escala. ¿Vale? Si yo, por ejemplo, sé el tamaño, si yo sé que este logo, por ejemplo, si le doy a distancia, tiene de aquí
aquí 47. Vale, yo quiero que este rectángulo sea de 50 por 50. Este de aquí, este logo, por ejemplo, ¿vale? Le voy a desplazar. Entonces, ¿qué hago? Voy a escalar, escalo. Vale, voy a hacer un rectángulo de este, de dimensiones, perdón, rectángulo que inicia en este punto de dimensiones 50 por 50. Vale. Este rectángulo yo quiero que sea así de grande. Vale, voy a cambiarlo a capa vegetación, por ejemplo. Bueno, justo es verde vegetación también. Vale, pues figura. Quiero que sea así, entonces voy a escalarlo. Escalo, ¿qué escalo? Esta figura y esta, en proporción. Puedo hacerlo numéricamente, ¿no? Pues ver cuánto es esto. Si yo numéricamente le digo que este rectángulo mide 50 y este mide 28,5, que es este de aquí, 28,5, lo que he dibujado ahí antes. ¿Cuánto tiene, por qué factor de escala tengo que multiplicar a esto para que me dé 50? Eso quiere decir que 28 por x es igual a 50. Despejamos x y el factor de escala que tenemos que hacer es seleccionar la imagen, el punto base y hacerlo por el factor x. ¿Vale? Si lo queréis hacer, como ya sabéis, 50 entre 28 es igual a 1,78. Esto no es exacto. Entonces, si yo le doy a Scale, escalar, y selecciono esto con este punto base y me dice factor de escala y le digo 1,78, veis que más o menos me lo está cuadrando, pero no del todo. ¿Qué hacemos? Numéricamente, escalar numéricamente. Escogemos esto, en consecuencia esto, que lo estábamos a escalar igual, punto base este, y ahora me digo, en vez de factor de escala cuando me lo digo, es referencia, R, punto. Factor de escala de aquí, y de esta longitud a la buena. Y ahora me cuadra perfectamente. Y ahora este rectángulo ya me mide 50 por 50. Y en función de esto ya lo puedo dividir en 5 partes, ya lo puedo hacer bien, ¿no? Y comprobar que me está cuadrando. Pues yo ahora cogería este rectángulo de 50 por 50, que no es este, que este lo he hecho a ojo, ya lo puedo dividir en 5 partes. ¿Cómo lo hago? Pues hago una línea, esta línea la copio a 10, a 20, a 30 y lo voy recuperando. Ahora seguimos.